Ya empezó a llover, chicos, por acá, por la cima del éxito. Ya está lloviendo, abrigarse, por favor. Tomarán cafecito, vitamina C. Sí, si salimos a laborar de igual manera con chompitas, con guantecitos, porque el clima está muy fuerte, especialmente aquí en Quito, ¿no? Abriguémonos muy bien. Ahora, en el caso de ciudadanía, por favor, vamos a avanzar en el siguiente tema acerca de las demandas indígenas en el siglo XX, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente el movimiento indígena en nuestra sociedad es una agrupación muy fuerte e importante, ¿no? Que prácticamente siempre está activa en parámetros económicos, sociales, culturales, y que prácticamente siempre han luchado por sus derechos, ¿sí? Y para que todos directamente logren obtener la igualdad de condiciones, ¿no? Ahora, si hablamos un poquito de representantes indígenas, ¿a quiénes podemos mencionar? Isa. Leonidas Isa. Ya puede ser. Otros representantes. Pachacuti. ¿Quién más? A ver. Sí, de los célebres líderes indígenas, de los que más nos acordemos. Lourdes Tibán, tal vez, licenciado. Antonio Vargas también fue, dice. Ya, muy bien. Otro personaje, Fernando de Aquilema. Sí, otros personajes más. A ver. Sí, dígame, por favor. Dice Ahora. Tránsito, Sí, Tránsito Amaguaña. Tránsito Amaguaña, muy bien. La representante histórica de los indígenas, muy bien. Otro representante. ¿No? Lourdes Cacuango. Dolores Cacuango, muy bien. Ok, si bien es cierto, Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, Lorenza Bebanay, sí, son personajes emblemáticos que en su momento lucharon, pues, por las condiciones de los indígenas en general, ¿no? Y al día de hoy sigue siendo un grupo sumamente fuerte en nuestra sociedad, ¿sí? Me ayuda, por favor, en la siguiente diapositiva, la señorita Olga Margot, por favor. A ver, licenciado, tengo un poco de ruido porque aquí en Pacto estamos de fiesta. ¿No molesta? Ya, muy bien. Sí, no se preocupe. Ok. Demandas indígenas en el siglo XX. Las demandas del pueblo indígena desde inicios del siglo XX giraron en torno a la tierra. El naciente Partido Comunista del Ecuador brindó apoyo político y en 1926 se formó el primer sindicato indígena llamado Juan Montalvo, que organizó la primera huelga indígena en haciendas de Cayambe. Las demandas giraron en torno a un incremento de salarios, semana laboral de 40 horas, devolución de las tierras a los indígenas, eliminación de diezmos, remuneración para el trabajo femenino, eliminación de servicios personales en la casa del hacendado, sobre todo por parte de las mujeres para no ser violadas. Excelente, señorita, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, por ejemplo, aquí podemos determinar, ¿no? Que el crecimiento del movimiento indígena prácticamente se dio en este caso entre los años 1926, ¿no? Cuando se conformó el primer sindicato indígena conocido con el nombre de Juan Montalvo, ¿no? Que prácticamente buscaron que los indígenas como tal vuelvan a tener lo que son sus tierras, sus territorios, a más de ello incrementar sus salarios y sobre todo determinar lo que es un acuerdo laboral, ¿no? Estableciendo lo que son 40 horas, ¿sí? Entonces, miren, si bien es cierto, las luchas prácticamente del movimiento indígena lograron fortalecerse, en este caso, cuando se empezaron a crear los gremios o sindicatos, ¿no? Aquí directamente en este sindicato lograron dar lo que es la eliminación de los diezmos,
lograron directamente reformar y dar lo que es una remuneración, ¿sí?, al trabajo femenino, y además de ello prácticamente obtuvieron derechos para que las mujeres indígenas no sean maltratadas, no sean abusadas, no sean violadas por parte directamente de los terratenientes, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, las agrupaciones, ¿sí?, poco a poco fueron ganando lo que es una aceptación en la sociedad, y además de ello, los derechos, las obligaciones y la participación poco a poco fue fortaleciéndose, ¿no? Ahora, aquí tenemos la imagen de una bandera. ¿Cómo se llama esta bandera indígena? ¿Cómo se llama? No sabemos, 10 licenciado. segundos. Sí, muy bien. Dígame, por favor. No sé, digo, no. Ah, Primera vez que la no, veo. pensé que me decía el nombre. Muy bien. Nahuipala. Nahuipala, excelente, ¿no? ¿Qué representa, pues, lo que son la diversidad indígena, ¿sí?, dentro de su bandera, ¿no? De igual manera, pues, podemos establecer, ¿sí?, de que las luchas prácticamente de años anteriores realmente lo hicieron con esa finalidad, ¿no? De que los indígenas como tal lograron obtener la igualdad de condiciones, ¿sí? Demandas indígenas del siglo XX. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Luis Ricardo, por favor. A ver, demandas indígenas en los siglos XX. Entre las conquistas obtenidas están en 1938 el Código de Trabajo y la Ley de Comunas, que por primera vez reglamentaba el trabajo agrícola, las relaciones entre peones y patrones y las defensas de las tierras comunales. Las demandas por la asignación de la tierra a los indígenas permitió que en 1964 la Junta Militar expidiera la reforma agraria que eliminó el huaixpungo, convirtiendo a los indígenas en propietarios de sus tierras, de campesinos a empresarios agrícolas, en, en procura de construcción una sociedad más supuestamente democrática. Jordán, 2003. Muy bien, excelente, señor. Muchísimas gracias, 10. Miren, por ejemplo, aquí directamente podemos dictaminar, ¿no?, que en los años de 1938, en el Código del Trabajo y la Ley de Comunas, ¿sí?, establecieron lo que son las relaciones, ¿sí?, de trabajo entre peones y patrones como tal, ¿no? Además de ello, establecieron, pues, el cuidado y la defensa de las tierras comunales, ¿no? Aquí directamente, pues, en los años de 1964, ¿sí?, dieron lo que es una reforma agraria, ¿no?, en donde prácticamente los indígenas se convirtieron en propietarios de sus tierras, ¿no? Y es decir, prácticamente estaban en constante crecimiento, ¿no? De campesinos que en su momento se manejaban trabajando la tierra, lo que es mañana, tarde, noche, y la explotación que ellos tenían, prácticamente con estas reformas laborales se fueron cambiando, ¿no? Además de ellas, los indígenas prácticamente se convirtieron en empresarios y lograron de a poco construir una sociedad más participativa, ¿sí?, entre el movimiento indígena y la sociedad en general, ¿no? Entonces, miren, poco a poco, ¿sí?, fueron dándose estos cambios, estas normativas, ¿no?, con la finalidad de que no exista la explotación tanto por parte del gobierno, por parte de los estados, por los departamentos administrativos, y más bien a apegarse, pues, a las leyes laborales, a las normativas que prácticamente estableció el Estado como parámetros de protección a estos movimientos indígenas, ¿no? Demandas de otros grupos. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Digna Isabel, por favor? Demandas de otros grupos. Los pueblos indígenas amazónicos han planteado el reconocimiento y el respeto a su identidad cultural, su forma de vida
la protección al medio ambiente, el reconocimiento de sus espacios territoriales comunitarios, el reconocimiento como nacionalidades y el respeto a su cultura e idioma, religiosidad, historia y formas de organización económica, social y política que les son propias Ya, muy bien. Excelente, muchísimas gracias, señorita. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? Que los pueblos indígenas como tal prácticamente han fortalecido el reconocimiento, ¿no? De otros grupos sociales en las cuales se mantenga lo que es el respeto a la identidad cultural, la protección al medio ambiente, el reconocimiento de sus espacios territoriales comunitarios, el reconocimiento a sus nacionalidades, ¿no? Respeto a su idioma, a su religión, a su historia, y de tal manera que nosotros podamos convivir en sociedad, en una participación bastante tranquila y que cada grupo, en este caso, pueda tener sus características propias en general, ¿no? Por ejemplo, en el caso del movimiento indígena, ¿qué idioma habla este grupo indígena? Quechua. El quechua, muy bien. ¿En dónde se habla el quechua? En el Perú. En Saraguro. Ya, muy bien, en algunas partes de nuestro territorio, pero mayormente se habla en el Perú en general. Ahora, si nosotros podemos identificar en nuestro territorio, pues cada cultura, cada pueblo, cada nacionalidad tiene su propia costumbre y sus propias tradiciones en general, ¿no? Y por ende, pues nosotros tenemos que cuidar, tenemos que preservar y tenemos que aprender de estas grandes civilizaciones, ¿no? Que prácticamente pues adornan a nuestro territorio. Ahora, vamos a hablar de otro movimiento o de otro pueblo sumamente importante en nuestro territorio, ¿no? El pueblo afrodescendiente. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Estefanía García, por favor? Demanda de otros grupos. El pueblo afrodescendiente ha luchado con el reconocimiento de su identidad cultural, la eliminación de la discriminación racial y la exclusión de actividades sociales, laborales o políticas. El pueblo montubio ha demandado el reconocimiento de su existencia como un pueblo mestizo que se asienta en el interior del litoral hace más de 250 años. Han demandado condiciones de igualdad, el reconocimiento y el respeto de los elementos de su identidad cultural, la asignación de recursos económicos para apoyar la producción agrícola y ganadera, que les permita salir de la pobreza. Excelente, muy bien, señorita Díaz, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, que otros grupos sumamente importantes, como el grupo afrodescendiente, también han luchado, ¿sí? Por establecer, fortalecer y reconocer su identidad cultural, ¿no? Además de ello, buscando eliminar la discriminación racial y la exclusión de las actividades económicas, políticas y culturales, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, ¿será que existe la discriminación? Sí, sí existe. Sí, Sí. demasiado. Excelente, muy bien. La discriminación es un problema social que todavía pues no hemos logrado eliminar, ¿no? Sigue siendo un factor sumamente malo en nuestra sociedad, ya que nosotros tenemos que tener una sociedad de convivencia, de tener un respeto, de tener una fraternidad directamente con todos en general, ¿no? La discriminación y el racismo prácticamente son problemas que afectan a la mayoría de los países en el mundo y que de cierta manera todavía pues no hemos logrado eliminar, ¿no? Ahora, ¿cómo sería o qué factor sería bastante viable, ¿sí? Para eliminar la discriminación? ¿Qué opinan ustedes? Creo que la educación, dicen, o sea, que todo viene desde Ya, la muy casa. bien. El La respeto y la educación educación. hacia todas las personas en general. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, pues la normativa más importante o la acción que más fuerza puede tener es la educación, ¿no? Indicar a los jóvenes, a los estudiantes, los valores,
la ética que nosotros debemos tener, el cuidado, la preservación y el respeto hacia todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener amigos que sean de un equipo diferente, de una religión diferente, de una ideología política diferente, de una música diferente, bueno, tantas características que tenemos, pero siempre directamente basándonos en el respeto, ¿no? Entonces, el cuidar, el preservar a estas culturas realmente nos hace sumamente maravillados, en este caso, por sus costumbres, por sus tradiciones en general, ¿no? De igual manera, sí, el pueblo montubio como tal prácticamente siempre ha estado lo que es en luchas por el reconocimiento de su existencia, ¿no? De igual manera, pues nos comparten sus costumbres, sus tradiciones, la identidad cultural, las actividades que realizan en lo que es en la agricultura, en la ganadería, que prácticamente se esfuerzan, sí, en nuestro territorio con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿en qué sitio, en qué provincia o en qué estado prácticamente encontramos mayormente a los afrodescendientes? La Esmeralda. provincia de Esmeralda. Y en el Chota también. Ya, muy bien, excelente. El pueblo montubio, por lo general, ¿en dónde lo podemos encontrar? La provincia de Manabí. Ya, muy bien. ¿En otro territorio más? Santo Domingo. El Ya, Oro. muy bien. Excelente. Sí, tenemos varios territorios en donde están nuestras culturas, nuestros pueblos, nuestras nacionalidades, ¿no? Y que obviamente han luchado, sí, por el reconocimiento y que al día de hoy, pues, nosotros tenemos gran diversidad en nuestro territorio, ¿no? Cada uno de ellos, obviamente, con sus propias costumbres y tradiciones. Por ejemplo, si yo preguntara una tradición que tiene en la cultura indígena, ¿cuál sería? El Inti Raymi. Ya, muy bien, el Inti Raymi, excelente. Otros bailes tradicionales que tenemos aquí en el Ecuador, ¿cuál será? ¿O cuál será? El Diablo La Humano. Mama Negra. Muy bien, excelente. Vamos, dos más. Ya, a ver, ¿qué fiestas tenemos en nuestro territorio y que son parte de nuestras culturas? De las flores y las frutas. Ya, muy bien. Entra Una también, más. dicen, cuando festejan al tema de la Virgen. Ya, puede ser, muy bien. El Sí, Paseo del Chagra, excelente. dicen. El Paseo del Chagra, las fiestas de Píllaro. Bueno, tenemos pues una gran diversidad, ¿no? La Pachamama, excelente, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, esa es parte de la cosmovisión que tienen nuestras culturas, ¿no? La siguiente diapositiva, la valorización de su identidad cultural. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ruth Estefanía Trujillo? ¿Estamos ahí? No, señorita Ruth, excelente, sin notas. Señor Pablo, por favor. Pablo Claro, Juárez, dice, ya le leo. por Sí, dice, favor. la valorización de su identidad cultura. La valoración de su identidad cultura y su necesidad de preservar los elementos que los caracterizan como pueblos únicos, poseedores de culturas y saberes propios. Ha permitido que construyan sus propuestas a corto y largo plazo, ya no solo como individuos, sino como pueblos, como colectivos históricos, políticos y culturales. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, pues, al día de hoy, la mayoría de estos pueblos, culturas y nacionalidades
han logrado fortalecer su identidad cultural, ¿no? Hablando de sus costumbres, hablando directamente del desarrollo histórico que han tenido cada una de ellas, y además de eso, prácticamente han logrado sobrevivir más de 500 años de explotación, ¿no? Hablando de la cultura indígena. Por ejemplo, si Pizarro, hablando del contacto que tuvo con Atahualpa en los años de 1532, ¿sí? Al 2000, ¿cuántos años han pasado aproximadamente? ¿68 años? De 1532 al 2000. Sí, perdón. Esas matemáticas. ¿Quién les da matemáticas? A ver qué profe les da. 512 años, ¿no? De 1500 al 2000. Ya pongámosle de 1500. 495. ¿De 1500 Ya, cuánto? muy Disculpe. De 1500 a Excelente. 1532 al 2024, le dicen. Excelente. 492. 468 Ya, puede años. ser. Excelente. Ahora, vamos acá. Miren, de todos esos años, sí, a la actualidad en lo que nos encontramos, prácticamente ellos ya gozan de una identidad propia, gozan de una protección y gozan directamente de la libertad para transmitir sus costumbres y tradiciones, ¿no? 400, 500, 300 años atrás, realmente pues era una situación sumamente difícil, era el grupo o la élite social más maltratada, ¿no? De igual manera con los afrodescendientes, ¿sí? Pero al día de hoy podemos encontrar que prácticamente dentro del Estado, dentro de la Constitución, ¿sí? Se establece claramente el cuidado y la protección de estas culturas, ¿no? Muy bien, yo le voy a dar lectura, por favor, en la siguiente diapositiva. Este propósito se encuentra respaldado a nivel internacional en el convenio 169 de la OIT, suscrito en 1989, que ampara y protege los derechos colectivos de los pueblos y grupos tribales de todo el mundo. Las demandas se enfocaron en la solución de problemas de tierras, el reconocimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas por un Ecuador plurinacional y multicultural, ¿no? Entonces, miren, al día de hoy podemos establecer de que todas estas culturas, pueblos y nacionalidades mantienen lo que es un reconocimiento a nivel mundial, ¿no? Y por ende, pues, cada una de ellas prácticamente participan en ambientes políticos, sociales y culturales en general. Por ejemplo, hemos tenido alcaldes indígenas. en Sí, Quito. dicen. ¿En el Ecuador? Sí, en Riobamba. Sí. Ya, muy bien. Hemos tenido prefectos indígenas. Sí, aquí en Zamora, sí. Ya, muy bien. Hemos tenido asambleístas indígenas. Sí. Sí, le dicen. Excelente, muy bien. Hemos tenido tal vez un presidente indígena. No. 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 Un presidente. Ya, excelente, muy bien. Entonces, miren, prácticamente pues podemos determinar, ¿no? De que la igualdad de condiciones, el cuidado, la preservación de sus derechos siguen latentes y vigentes en nuestra sociedad, ¿no? Pero sin embargo, todavía pues nos faltan algunos parámetros por cumplir, ¿sí? Demandas sociales en la Constitución del 2008. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Dylan Ronaldo, por favor? Señor Dylan, el audio está en silencio, por favor. Para la redacción de la nueva Carta Constitucional de 2008, los pueblos y nacionalidades indígenas, montubias y afroecuatorianas presentaron sus demandas en torno al reconocimiento de la diversidad cultural y étnica del Ecuador, a través de la Declaratoria del Estado Intercultural y Plurinacional
Grijalva 2009, dada su preocupación por la soberanía alimentaria, consistente en el derecho de los pueblos a decidir los alimentos que van a consumir con base en sus prácticas culturales por encima de las exigencias del mercado. Manifestaron su oposición a la contaminación de las fuentes de agua pura por medio de la minería o la explotación de petróleo, en tanto pone en riesgo su vida y la convivencia armónica con la naturaleza. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Prácticamente se establece que en la Constitución del 2008, ¿sí? Los pueblos, culturas y nacionalidades indígenas, obviamente, tienen un reconocimiento, tienen normativas, tienen políticas en donde protegen tanto sus territorios como sus costumbres en general, ¿no? Entonces, aquí también establece, ¿no? De que si un estado, un país o una empresa como tal quiere explotar los recursos, en este caso, que tienen estos pueblos, estas nacionalidades, deben hacerlo siempre y cuando no afecte, ¿sí?, el ambiente de la comunidad o de la cultura que se encuentre en el sector, ¿no? Como ustedes saben, generalmente existe la explotación ilegal, en donde tratan, en este caso, de extraer recursos de esos territorios, hablando de petróleo, y cuando ocurre lo que es algún accidente acerca del derrame de petróleo, eventualmente afecta al ecosistema, a las condiciones de vida y sobre todo afecta a los pueblos y culturas que están en esos territorios, ¿no? Entonces, prácticamente se establece en este caso que todas las empresas, que todos los organismos que quieran directamente explotar esos recursos deben preservar y cuidar, en este caso, las culturas que existen en esos territorios, ¿no? A más de ello, prácticamente se establece en la Constitución del 2008 que nosotros tenemos que fortalecer estas costumbres, estas tradiciones, para que no se pierdan, ¿no? En algunos casos también se manifestaron en algunos asambleístas de aquella época en que nosotros también tendríamos que aprender, pues, el idioma quichua en general, ¿no? Que prácticamente es una virtud, ¿sí? Es una característica propia que tienen estos pueblos, estas culturas, y que directamente nosotros también tenemos que aprender, cuidar y preservar, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, de las 30 personas que estamos en este momento, ¿quién puede hablar y leer correctamente lo que es el quichua? Yo no, Lisa. Casi, muy bien. De las 30 personas, ¿quién habla o escribe Pablito tenía correctamente que el ser. español? Los españoles. Nosotros, ¿será que hablamos y escribimos correctamente? No, Licen, sí tenemos No, fallas. Lisa. Tratamos, Bueno, dicen. tan Yo trato correcto no, realmente. dicen, o sea, sí se nos falla por ahí. Sí, excelente, muy bien, sí se nos vaya en algún momento. Ahora, si yo preguntara, ¿el inglés? ¿Saben hablar inglés? No, No. No, Nada, pero Lisa, si nada. ni el O sea, español yo podemos pienso bien, que hablo peor bien, pero inglés. las otras personas no me entienden. Ya, muy bien. Excelente, muy bien. Ahora, por ejemplo, acá, ¿no? Si bien es cierto, es importante, pues, rescatar estos idiomas, esas costumbres, esas tradiciones, para que sigan creciendo constantemente estas culturas, ¿no? A su vez, primero directamente establecer lo que son nuestro territorio, nuestro idioma, nuestras costumbres, y después lo de afuera en general, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, nosotros al día de hoy priorizamos el aprender el inglés, el francés, el italiano, bueno, que son lenguas sumamente importantes en Europa, pero cuando tenemos lenguas en nuestro territorio, ¿sí? En este caso no decidimos pues aprender, ¿no? Entonces, son factores que también influyen al crecimiento de una sociedad en fraternidad, en convivencia y que nosotros día a día seguimos aprendiendo de ellas, ¿no? Tenemos que cuidar, tenemos que preservar tanto sus costumbres, sus tradiciones, en los bailes, la comida típica, la música, ¿sí? Que prácticamente decora a nuestro Ecuador, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor?
Sí, ¿no? Excelente. Muy bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Tengan un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos el próximo domingo, ¿sí? Y bueno, esperemos que gane nuestra selección, ¿sí? Cuídense mucho, chicos, nos vemos el día domingo.